Hoy quiero continuar en esta serie que hemos titulado Emmanuel, Dios con nosotros, pero respondiendo a esa pregunta: ¿y dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? La semana pasada estuvo con nosotros Jonathan Mora, un joven realmente con un testimonio bien impresionante de cómo cuando él se preguntaba dónde estaba Dios, realmente Dios había estado todo el tiempo ayudándolo dentro de un proceso. Pero aprendimos un par de cosas la semana pasada, y es que no solamente estamos Dios y nosotros en el mundo, sino que hay un tercer elemento, un tercer agente, que es el enemigo, el Satanás, que define la Biblia como diablo, y que él es el que está encargado de causar daño, de causar dolor básicamente en medio de la raza humana. En el caso de Jonathan, todo su cambio empieza cuando una persona los invita en una Navidad para que compartan, y básicamente el hijo de la señora que invita es el que le comparte de Jesús a Jonathan, y todos escuchamos cómo al hacer la oración de fe Dios le habla y establece en su corazón unas verdades que lo han estado dirigiendo, y es decir, hay un cambio de vida. Y cuando nosotros empezamos muchas veces a preguntarnos ¿y dónde está Dios?, él nos decía la pregunta que por mucho tiempo yo me hice del por qué. Luego entendí que no era por qué, sino para qué. Y cuando empecé a entender para qué, empecé a entender que hay cosas que aunque Dios no las trae, Dios las usa, le da la vuelta y las convierte en bendición para nuestra vida. Y es poderoso cuando nosotros podemos entender esto. Hoy quiero ir un paso adelante y quiero que me acompañen a 2 Corintios capítulo 5 versículo 20. 2 Corintios 5, 20. Y vamos a tratar un tema, porque cuando empezamos a entender que no estamos solos, empezamos a entender que la pregunta no es ¿dónde está Dios? Vamos a hablar hoy a la iglesia cómo nosotros podemos cambiar cualquier situación y cualquier lugar o ambiente en el que nos encontremos. Vamos a leer primeramente 2 Corintios 5:20, porque dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y lo que quiero que subrayemos acá, y quiero que le digas a la persona que tienes al lado: tú eres un embajador o embajadora, ¿cierto? O sea, tú eres un embajador, tú eres un embajador. La palabra dice, y el apóstol Pablo tiene esta revelación de este término diciendo: así que somos embajadores. Y hoy lo que quiero que respondas es a esta pregunta: ¿te consideras un embajador o un turista esperando a qué va a hacer Dios en esta tierra? ¿Te consideras un embajador o un turista esperando qué va a hacer Dios en esta tierra? Así que hoy vamos a mirar esa diferencia entre turistas y embajadores, o embajadores y turistas, porque vamos a decir que los dos tienen algunas características, y es que normalmente están en un territorio extranjero, ¿cierto?, del que no son originales, pero el uno básicamente tiene una perspectiva muy diferente del otro. Hoy en día se critica mucho todo lo que es lo que se titula como el evangelio de la prosperidad, y bajo evangelio de la prosperidad básicamente algunas personas pelean por el hecho de que se crea para que Dios bendiga financieramente. Pero yo creo que la pelea no está tanto en eso, sino en el hecho de que a veces los cristianos solamente estamos demandando en Dios recursos, pero solo para el uso personal, en lugar de entender que Dios quiere entregar recursos de manera que nosotros seamos agentes, instrumentos de influencia y cambio en una sociedad. Y el cielo básicamente está ilimitado en los recursos que puede canalizar cuando nosotros empezamos a entender la causa para la cual Dios nos ha llamado. Por eso Deuteronomio 8:18, no lo tienen en pantalla, si quiere anotarlo, dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Es decir, nos está diciendo es que Dios entrega un poder para hacer riquezas, pero dice que tiene un objetivo, y es confirmar su pacto en la tierra. Así que allí nosotros empezamos a entender entonces que hay algo que Dios quiere llevar a cabo, y es que su pacto pueda establecerse en la tierra. Y para eso vamos a entender que hay unas diferencias entre un embajador y un turista. Dije, los dos se encuentran en un territorio extranjero, pero las perspectivas son diferentes. Lo segundo es que para un turista todo se desarrolla en torno a sus emociones.
¿cierto? Básicamente, cuando uno está, y ahorita yo sé que en esta temporada de fin de año algunos seremos turistas, estaremos saliendo a otros lugares, aún si no es fuera de Colombia estaremos saliendo a otra región, pero normalmente uno se mueve es tratando de tomar un tiempo de placer, de disfrutar, de ay, vamos a perecear, entonces nos quedamos enronchados toda la mañana, ¿cierto? O vamos a ir a comer esto, a comer aquello, y si de pronto está ya una condición, uno básicamente se retira. Si algo lo ve allá que eso como que no está funcionando, uno se va. Pero un embajador actúa diferente porque él va en representación de un gobierno extranjero bajo una misión. Un embajador va en representación de un gobierno extranjero en una misión. Un turista, número 3, depende de sus propios recursos y capacidades, mientras que el embajador tiene a disposición los recursos del país, ¿cierto? El reino, voy a decir, desde donde es enviado a llevar a cabo esa misión. Un turista normalmente va en función de esparcimiento cultural, pero un embajador, aunque básicamente también se divierte, disfruta en el extranjero, su misión es influenciar el territorio extranjero. Su función es crear influencia en el territorio extranjero. Y por último, algo importante solo para poner un contexto es que un turista habla en nombre propio, ¿cierto? Normalmente cuando uno está afuera, usted está hablando a nombre propio, pero cuando usted llega como embajador, está hablando en representación del gobierno que representa. Y eso es una diferencia cuando usted ve, ¿cierto? Un embajador que llega pasa por otro lugar diferente al que normalmente pasa el resto porque hay una inmunidad diplomática, ¿cierto? Y esa inmunidad diplomática le confiere como lo que se llama un fuero para hacer ciertas cosas. Entonces vamos a empezar a mirar hoy un poquito cuáles son esas funciones de embajadores, porque si decimos somos embajadores, ¿qué necesitamos entender como embajadores y qué responsabilidades tenemos? La primera de ellas, número 1, es que fuimos enviados a establecer la paz de Dios en un territorio en conflicto. Fuimos llamados a establecer la paz de Dios en un territorio en conflicto, y esto es muy importante. Porque a veces decimos, sí, somos embajadores y queremos es toda la inmunidad diplomática, ¿cierto? Pero vamos a entender que estamos comisionados. Ahora, el mejor ejemplo de esto es ver a Jesús, qué es lo que hizo con sus discípulos. Y vamos a ir a Lucas 10, versos 3 al 7. Y vamos a mirar lo que Jesús les habla a sus discípulos. Les dice así: ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven con ustedes nada de dinero, ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en la casa de alguien, primero digan: la paz de Dios sea sobre esta casa. Si los que viven en la casa son gente de paz, la bendición permanecerá. Si no lo son, la bendición regresará a ustedes. No cambien de una casa a otra. Quédense en un lugar, coman y beban lo que les den. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen recibir su salario. Ahora, aquí quiero enfocarme en dos aspectos que son muy importantes de este pasaje. El primero de ellos, fíjense que nos dice que Jesús les dice: los envío como ovejas, ¿en qué? En medio de lobos. ¿Cuántos se han sentido así en este mundo hostil? ¿Cierto? Y aquí es donde usted y yo necesitamos entender que como embajadores, porque Jesús lo que está haciendo es comisionar a sus discípulos, los está enviando como embajadores, pero Él les dice: quiero que entiendan, ustedes van a ir como ovejas en medio de lobos. O sea, es lo que está diciendo: este es un territorio hostil y parecerá como que ustedes son ovejas, pero necesitan entender unas características. Pero luego dice algo poderoso, dice: y cuando ustedes lleguen a una casa, ¿qué es lo que tienen que hacer? Diga, llegamos a comer. No. Dice, lo primero, dice que tienen que hacer es declarar. Ustedes deben hablar algo. ¿Qué es lo que deben hablar? Paz, ¿qué dice? Sea sobre esta casa. Paz. O sea, fíjense que hay algo poderoso. Es lo que está diciendo: quiero que ustedes emitan un decreto de paz sobre un lugar. Ahora, para usted y para mí, lo que pasa es que estos términos a veces son como cotidianos y no les vemos la trascendencia. Es como entre cristianos a veces decimos: Dios te bendiga, y uno dice: ay, gracias, y a ti también. Y eso es como decir amén. Pero no entendemos la connotación que tiene
realmente el comprender que la bendición o la maldición se desata con palabras. Y cuando hablamos de paz, la palabra o lo que Jesús estaba hablando, cuando Él dijo, cuando lleguen a un lugar declaren shalom. Shalom, básicamente, lo que nos está diciendo, queriendo significar es provisión, salud y ausencia de conflicto. Él lo que dijo fue, cuando ustedes lleguen a un lugar, declaren shalom, que quiere decir en otras palabras, prosperidad venga a esta casa, salud llegue a este lugar, cualquier conflicto que haya, que se termine. Eso es lo que está diciendo. Cuando nosotros llegamos a un lugar y declaramos esto, si somos recibidos, esa paz que acabamos de declarar va a venir sobre ese lugar. Me parece tremendo. Esa es una condición de un embajador. Ahora vamos a decirlo. Tú tienes entonces la autoridad de establecer paz en esa casa cuando hablas la palabra. Y vamos a empezar a entender, porque la pregunta es: ¿y dónde estaba Dios? Y como cristianos a veces empezamos nosotros a decir: ¿y dónde está Dios? Pero vamos nosotros a empezar a entender algunas cosas. Porque Él dice: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Es decir, tengan claro que el mundo no les va a dar la bienvenida. Lo que Jesús está diciendo es: el mundo es hostil, pero ustedes acarrean con ustedes una dimensión y un poder que necesitan entender, porque va a marcar la diferencia donde quiera que vayan. Por eso hablaba de que Jonathan, una invitación a una Navidad, marcó la diferencia en su vida, porque allí alguien se atrevió a hablar, alguien decidió no callarse. Ahora, vemos nosotros muchas veces que hay embajadores bajo situaciones de tensión diplomática, ¿sí? Las situaciones se ponen tensas y el embajador tiene que lidiar allí. Ahora, vamos a entender algo: que nosotros no vinimos a hacer la paz con el infierno. Otra vez, tú no estás llamado a venir, diablo, venga para acá, hágale más pasito, no le ponga tanta enfermedad a esta persona, ¿sí? Negociemos. Mira, diablo, la verdad es que no vengas a causar esta calamidad. O sea, Dios no te llamó a negociar con el diablo. Tú y yo lo que estamos llamados es a traer el shalom, que es la paz de Dios. Dice ahí, por si acaso Jesús lo dejó aclarado: la paz de Dios, no la paz que traía Chávez, no la paz que se está hablando hoy en día en movimientos. Hay una paz que es del cielo, hay una paz que es el reino de los cielos, hay una paz que es de Dios, que es una paz completamente diferente, que está trayendo un cambio de orden a las condiciones que una gente está experimentando, pero que necesita alguien que venga y se establezca y diga: paz a ti, shalom a ti. Y si alguien la recibe, lo que dice es: tú tienes la autoridad que en ese momento toda una condición puede cambiar de una familia o de un lugar, porque tú llegaste. Tú eres un embajador, tienes la autoridad, se te ha sido entregado. Hay gente que quiere imponer hoy en día, ¿cierto?, su propia cosmovisión, básicamente, de su idea, totalmente antibíblica. Es como el tema de que acabamos de tener un conflicto, ¿cierto?, con el tema de las cartillas escolares. Todos creo que entendemos de qué se habla. Ahora, es un choque, pero la pregunta es: ¿cómo hemos estado? ¿Cómo has estado tú? ¿Has actuado como embajador o como turista en medio de este proceso? Porque vamos a entender algo: cuando un embajador llega a un país, se le respeta por básicamente el fuero diplomático de donde viene. Y aquí tristemente tengo que decir que como colombianos o como países tercermundistas, nosotros no tenemos una noción muy grande de un embajador, porque no somos potencia, no somos, llamémoslo así, un país que piensa que llega el embajador y todo el mundo: uy, llegó el embajador. ¿Estamos conmigo? Gracias a Dios Colombia goza de cierta influencia, pero no es lo mismo hablar de pronto que llega el embajador de Alemania o el embajador norteamericano. O sea, hay como otra influencia que está acarreando. Entonces yo quiero que nos coloquemos en un contexto, ¿cierto?, de un embajador de una potencia. Y la potencia nada menos es el reino de Dios. Quien respalda el reino de Dios son todas las huestes angelicales del mundo invisible que están del lado de Dios. Y le voy a poner en contexto qué tan poderosas son. Un solo ángel, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento nos habla como un solo ángel acabó con un ejército completo. Uno solo, okay. No sé, ese respaldo lo tiene usted, ese respaldo lo tengo yo, y el infierno sabe el respaldo que usted y yo tenemos, solo que es importante para el infierno que usted permanezca ignorante del tema, porque entonces usted y yo no vamos a actuar. Entonces vamos a mirar algunas cosas aquí al entender este contexto, porque vamos a entender que tenemos una inmunidad diplomática
que podemos acarrear si la entendemos. Entonces, ¿qué mentalidad tenemos? ¿Turista o embajador? ¿Cómo piensa un turista? Cuando una situación empieza a venir que es un tema como las cartillas o hay un tema que estamos viendo a nivel nacional, el turista piensa, ay, eso deje así. Lo que será, será, si es de Dios pues las aprobarán y si no, no. O sea, un turista tiene una mentalidad de frescura, todo, estamos para pasear, todo tranquilo, todo bien. Pero un embajador inmediatamente piensa diferente. Un embajador dice, no. Esto no es correcto, así que vamos a hacer todo lo que sea necesario para impedir esto. Vamos a levantarnos contra esto. Un turista frente a una situación básicamente que encuentra que está pasando en un lugar dice, ay no, este barrio está como feo, ¿cierto? No, vámonos más bien a este otro lado porque aquí tal vez podamos disfrutarlo mejor. Un turista está buscando su comodidad. Un embajador, por el contrario, como viene en una misión, dice, oiga, aquí hay una situación de necesidad. En mi reino, aquí nosotros podemos traer un cambio, así que vamos a entrar y yo sé que puedo hacer unos contactos y unas conexiones para que vengan los recursos que se requieren aquí, de manera que transformemos esta comunidad, de manera que hagamos un cambio acá, de manera que aquellos que se están preguntando ¿y dónde está Dios? Van a empezar a decir, wow, ok, se me apareció. Y se me apareció no en la forma que esperaba, llegó a través de alguien y ahora puedo entender. Piense por un momento que mientras Jesús caminó en la tierra, nadie lo miró como Dios. Era un ser humano de carne y hueso, que los que lo miraban desde lejos decían, no, ese no puede ser, ese no puede. Hijo de Dios, pues es igualito. Uno lo pincha y también siente. Y Jesús vino en carne para darnos testimonio de cómo funciona un embajador en la tierra. Cómo podía un embajador conducirse de manera que el infierno le temiera mientras caminaba en la tierra. Y ahí es donde tú y yo necesitamos entonces entender algunas cosas. Entonces ve conmigo en la Biblia. Vamos bueno, déjame mirar dos cosas aquí. Como embajadores, quiero que mires esto. Estamos comisionados a traer la paz de Dios sobre esta tierra, sobre cualquier territorio que pisemos. Es un llamado a hablar por los que no tienen voz. Y esto es muy importante que nosotros lo podamos entender aquí. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo? Por aquellos que no tienen voz. ¿Cuántos de nosotros antes de conocer a Jesús, usted y yo orábamos esperando que ojalá tal vez, quién sabe, pronto Dios respondiera? No teníamos una certeza, no sabíamos que cuando decíamos Señor, Padre, en el nombre de Jesús, que el cielo escucha, que los oídos de Dios están atentos. Y hoy en día, como hay muchas personas así, lo que dice es que cuando tú como embajador vienes y encuentras a alguien en una condición y ahora dices, ven, déjame orar contigo, ahí es donde tú entiendes que va a haber una diferencia. ¿Por qué? Porque el cielo va a responder, porque Dios va a responder, porque una persona no va a quedar en una condición simplemente de no saber. Pero lo que está diciendo también es que un embajador está diciendo que a donde lleguemos debemos nosotros venir para traer el reino de Dios dentro de una sociedad. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Qué es nuestra responsabilidad? ¿Dónde vamos a cambiar algo allí? Así que Jesús le está hablando aquí a los 70, ¿cierto? Y básicamente les está diciendo y los está comisionando, diciéndoles, cuando vayan ustedes a algún lugar, quiero que ustedes declaren paz. Ustedes vienen para traer la paz, para que traigan la paz a un lugar. Ahora, lo que no podemos ignorar tú y yo es esto. Hay un mundo espiritual con una estrategia: hacerte creer que tú no eres embajador. Entonces el infierno viene y te dice, ¿embajador qué? Ni pinta tiene. Mire además cómo está, mire la condición suya, mire. Y el enemigo empieza a hacerte una cantidad de trabajo básicamente psicológico en donde tú dices, no. Porque cuando te hace retraer de una condición de embajador, tú pierdes el fuero y la autoridad de actuar como representante de. Entonces lo que nos queda es esto: que Dios te bendiga y ojalá que te ayude. Porque tú y yo no entramos en la escena de decir, un momentico, esto que te está pasando no va a seguir más. ¿Por qué? Porque tengo conexiones internacionales, porque conozco a quien necesito conocer y que tú puedas tener la respuesta. Todo se mueve por relaciones, y un embajador entiende que trabaja con todas las relaciones. Escúchame, tú como embajador tienes todas las relaciones más importantes que existen, y Dios las va a hacer disponibles. Todo lo que tú requieres, el cielo lo va a entregar. Así que esto me lleva a mi segundo punto, y es:
ser embajador implica que debo actuar en el nombre de Jesús. O sea, yo no puedo actuar solo. Yo necesito actuar en el nombre de Jesús. Ahora quiero que prestes atención. Si hay algo que los creyentes y muchos creyentes no entienden, es el poder que tienen. El reverendo Kenneth Hagin, con quien tuvimos la fortuna de estudiar años atrás cuando fuimos a estudiar a Rema, un hombre que Dios usó realmente para impactar el mundo, porque hoy en día básicamente hay un movimiento en naciones en donde han llevado un entendimiento de esta realidad de fe. Hay un libro que está allí en la librería que les animo a que lo compren, se llama La autoridad del creyente. Y este es un libro poderoso en el cual él cuenta cómo en una oportunidad él tiene una visión en la cual Jesús viene y está hablando con él. Pero mientras Jesús está hablando y le está entregando revelación, dice, viene un demonio y se atraviesa en la mitad y empieza a aparecer como neblina, y el demonio que estaba allí era son los sonidos que no lo dejaba escuchar. Y Jesús está hablándole, le está tratando de dar una revelación, y este demonio está en medio y él está allí: Señor, haz algo para que este demonio se vaya y me deje escuchar. Y dice que el Señor le responde y le dice: yo ya hice todo lo que debía hacer, ya no hay nada más que yo pueda hacer. Entonces él dice: Señor, debo estar escuchando mal, por favor haz algo. Le dice: yo ya hice todo lo que tenía que hacer, ya no puedo hacer más. Y dice que él está allí perplejo diciendo: no, yo tengo que estar escuchando mal, no puede ser que él me está diciendo eso. Y de pronto, en medio del desespero, finalmente se desespera tanto con el demonio que él dice: en el nombre de Jesús, vete, y se va. Y entonces se sorprende, y entonces Jesús le dice: yo ya te he entregado toda mi autoridad. Cuando yo resucité y te dije toda autoridad que me ha sido dada, ahora te la estoy entregando. Dijo: ahora es el turno tuyo de tomar lo que te entregué, porque yo ahora estoy a la diestra, pero les he entregado el poder para que ustedes hagan en esta tierra lo que es necesario. Dice que desde ese día fue una revelación tremenda, porque él empezó a entender: el nombre de Jesús no es para usar como un cliché. El nombre de Jesús, en la antigüedad los reyes solían llevar su anillo, con el cual una vez sellaban, era la marca del rey que abría el paso a cualquier lugar. El nombre de Jesús, cuando tú oras en el nombre de Jesús, el cielo, el mundo espiritual entero está atento a cuál es la instrucción que has dado. Pero a veces nosotros no hacemos instrucciones, no damos decretos, no damos declaraciones, sino tan solamente estamos: Señor, como si puedes, haz algo, por favor, acuérdate de mí. Y eso no es lo que él está diciendo. Yo te he dejado una instrucción: usa mi nombre para llevar a cabo todo lo que se requiere en esta tierra. Y ahí es donde, como embajadores, necesitamos entender que no estamos actuando solo. Mira Lucas 10, versículos 8 al 9. Lucas 10, 8 al 9. La palabra dice esto: si entran en un pueblo donde los reciben bien, coman todo lo que les ofrezcan, sanen a los enfermos. No dijo si pueden, sanen, dijo sanen, es una orden. Sanen a los enfermos y díganles: el reino de Dios ahora está cerca de ustedes. Qué tremenda escritura. Lo que está diciendo es: cuando ustedes lleguen como un embajador, ustedes van a entrar, los han recibido, ahora van a declarar la palabra. La razón por la cual en ciertos lugares uno llega y no puede básicamente bendecir es por eso que él decía: si reciben la palabra de ustedes van a ser bendecidos, si no la reciben no hay nada que hacer. Y mucha gente lo que hace es: mira, eso no tiene cara de embajador, así que eso le pasó a Jesús. Jesús mismo en su población, dice, en su ciudad natal no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? El mismo principio que la pastora estuvo enseñando durante varias semanas: porque no había honra, no había un entendimiento, no comprendían una dimensión. ¿Cuántos saben que un embajador, cuando llega, se le trata como embajador? Uy, este es embajador, por favor. Y tú eres un embajador y Dios te ha comisionado. Así que el nombre de Jesús es el poder delegado. Ese poder que Jesús les delegó les dio el derecho de hacer los milagros que Jesús hacía. Es decir, ese poder te ha dado a ti el derecho. Dile a la persona que tienes al lado: tú tienes el derecho de hacer los milagros que Jesús hacía. Mira este pasaje en Lucas 10. Lucas 10 dice:
cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. O sea, ellos eran los primeros que estaban poniendo en práctica ¿qué? El nombre. Cuando usamos tu nombre, hasta los demonios se nos sujetan, nos obedecen. Sí, les dijo: vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Está hablando no solamente de los físicos naturales, sino está hablando de un mundo espiritual. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Aleluya. Hay una realidad. Amén. Aleluya. Así que esto es importante, porque cuando veas que situaciones complicadas están a tu alrededor, recuerda que eres embajador. El problema es no entendemos esto. Entonces hay situaciones complicadas. Viene una situación sobre un familiar, viene una condición sobre tu vida, se pone la economía difícil, empieza a aparecer enfermedad y ataques y ay, ¿qué vamos a hacer? No, tú tienes autoridad, eres embajador. ¿Qué tienes que hacer? En el nombre de Jesús tú te tienes que levantar, tú tienes que empezar a ordenar, tú tienes que empezar a decir: en el nombre de Jesús esa enfermedad se va porque no es legal. En el nombre de Jesús la palabra dice que por las llagas de Cristo yo fui sanado. Tú vas a mirar a un familiar tuyo y está en esa condición: ay, no sé qué vamos a hacer. No, Dios te dice: sánelo. ¿Cómo? Entrando en el nombre de Jesús, declarando la palabra de Dios, empezando a entender que tienes una autoridad conferida, pero necesitas creerla y necesitas actuar en ella. Y ahí es donde empezamos nosotros: un momentico, algo se está poniendo acá. ¿Qué pasó? Mis finanzas están siendo atacadas. No, tú te levantas en el nombre de Jesús, tú vienes contra lo que está tratando y empiezas a ordenarle. Todo lo que tiene nombre tiene que doblar su rodilla. ¿A quién? ¿Ante quién? Ante el nombre de Jesús. Así que cuando vamos a Marcos capítulo 11, es una frase, es el versículo que el Señor le reveló básicamente al reverendo Hagin. Es una cita que es sencilla pero es poderosa. ¿Qué es lo que dice? De cierto te digo, que si dijeres a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudares en tu corazón, sino crees que lo que dices será hecho, lo que digas será hecho. Ahora escúchame: si dijeres. El problema es que nada ocurre hasta que un embajador decreta. Nada ocurre hasta que tú y yo empezamos a decir. Nada ocurre. Dice: si dijeres, ¿a quién? A este monte. Ahora, ¿qué es un monte? No solamente está hablando de una montaña. Cuando miramos en términos bíblicos, por así decirlo, un monte es básicamente un poder. Y ese poder, es decir, es algo que ha venido a oponerse para que tú pases al otro lado. Entonces hay montes, hay poderes básicamente que están influenciando y que vienen a tratar de impedir de que tú pases aquello que Dios tiene para ti. Dios habla contigo. Me encanta porque me encantó ver a Federico, joven, pero entendiendo estas verdades. Dice: pastor, o sea, yo estaba tratando de seguir lo que Dios estaba poniendo en mí. Me estaba yendo a presentar mis exámenes, pero me atracaron, se llevaron todos mis papeles. Y en un momento vino ese desánimo. Pero yo dije: no, esto que viene tiene que ser que hay algo mejor que viene para mí. Así que se animó y se paró, se fue adelante. ¿Y qué es lo que recibió el viernes? Su bendición de que la beca estaba. ¿Qué hubiera pasado si hubiera empezado a hablar lo que no le convenía? Y ahí es donde nosotros no nos damos cuenta. Y necesitamos entender esto. Entonces tú tienes la fe, la autoridad para echar fuera ese poder, cualquier poder que venga a enfrentarte. ¿Por qué? Porque a ti te está respaldando el reino de los cielos. Pero tú y yo necesitamos actuar de una manera diferente. Y eso nos lleva, número 3, a entender que necesito creer que mis palabras tienen autoridad y poder. Dile a la persona: cree que tus palabras tienen autoridad y poder. Esto es algo que la iglesia, a veces nosotros no nos damos cuenta del poder que tenemos y en nuestras palabras. Mira Mateo capítulo 12 verso 36. Dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. O sea que hay palabras ociosas. La Biblia dice que hay palabras que estamos hablando ociosas.
Ahora, la razón es que no alcanzamos a dimensionar cuál es el poder de las palabras. Así que déjame decirte que nuestras palabras en el mundo espiritual son equivalentes a los documentos legales en el mundo natural. Otra vez, nuestras palabras en el mundo espiritual son equivalentes a los documentos legales en el mundo natural. Por ejemplo, si yo cogiera un cheque, ¿cierto? Y saco un cheque y lo giro y digo: Santiago, aquí te dejo 10 millones de pesos. Santiago dice: uy, qué nota. Pero va al banco y resulta que el cheque es chimbo. Ahora, ¿qué pasa con Santiago? Él tiene un documento legal. Y ahora, teniendo ese documento, él puede iniciar una reclamación o básicamente un proceso judicial en contra mía. ¿Por qué? Porque yo le entregué un documento legal. ¿Está conmigo? Ahora, nosotros lo entendemos en lo natural, pero no lo pensamos en lo espiritual. ¿Sabes que el diablo, dice la palabra, es el acusador de los hermanos? Que podría dar otro nombre, el fiscalizador. Que cada palabra que tú y yo hablamos tonta, él la agarra y dice: él acabó de votar esta palabra, vamos a ponerla aquí. Tú dices: ¿dónde está eso, pastor? Acompáñame en la Biblia. Vea Lucas 22. Lucas 22, vamos a leer de los versos 31 en adelante. No está en sus pantallas, así que anótelo. Dice: dijo también el Señor, o sea, aquí Jesús está hablando con Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: ay, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Ahora, ¿qué es lo que está básicamente pasando en esto? Jesús básicamente le dijo a Pedro: Pedro, se adelanta un proceso judicial en el mundo espiritual contra ti, y lo que puedo hacer es oraré para que tu fe no falte, porque has desatado palabras que no debiste desatar. Ustedes recuerdan que la semana pasada hablé de Job. Si usted lee con detenimiento la historia de Job, porque muchos dicen: ay, la paciencia del santo Job, ¿sí? Pero si usted mira, Job al principio básicamente dice que él hacía holocaustos por causa de sus hijos, porque hacían unos parrandones, y él tenía realmente era un temor. Y en ese temor yo creo que él dejó palabras que salieran allí. ¿Por qué? Porque luego dice que Satanás vino a recorrer la tierra y llegó con un caso. Digo: aquí traigo un documento de algo que Job ha estado hablando, y mira así. Entonces aterricémoslo un poquito más en lo más práctico, porque todos nosotros, sin darnos cuenta, en ocasiones estamos hablando, ¿cierto?, cosas que no deberíamos estar hablando, porque Satanás toma nuestras palabras. Por ejemplo: uy, no, con estas lluvias, y no, yo me voy a enfermar fijo, estos chiflones y serenos de estos días. Satanás dice: venga, papito, él está pidiendo enfermarse, quiero consignar. Sí, uy, no, es que no, la situación, no, este año sí va a estar tenaz. Vamos a terminar es mal, porque es que eso, uy. Documento en blanco. Y a veces nosotros no lo vemos de esa manera, pero tú y yo estamos soltando a veces documentos en blanco, que necesitamos prestarle atención a esto. Es decir, hablamos imprudencias y no nos damos cuenta que nos afectan. Pero no solo nos afectan a nosotros, sino que afectan a nuestros hijos. Ay, usted sí es, nunca va a servir para nada. Fíjense las palabras que, si no hubiera intervenido Jesús en la historia de Jonathan, cuando su padre lo deja a la edad de 6 años y dice: ustedes 2 van a ser ladrones y usted una prostituta, eso se hubieran convertido. Pero como alguien interceptó el curso de esa vida, un embajador se presentó y le trajo buenas nuevas de paz, el curso de la vida de esa persona cambió, como puede cambiar el curso de cada persona con la que te encuentres. Aleluya. Así que si no dejas de firmar cheques irresponsables, nunca va a cambiar tu situación. Si no dejas de firmar cheques irresponsables, nunca va a cambiar tu situación. Escúchame, todos los días tú tienes la oportunidad de encontrarte con tu abogado defensor Jesús.
Y Jesús viene muchas veces y dice: ¿sabes? Pasé por los juzgados y me encontré que ante tal tribunal se presentó un caso en contra ti por esto que hablaste. O tal vez no hablaste tú, tus padres hablaron. Pero ahora Jesús viene y te dice: ¿sabes? Si tú me vas a contar la verdad y toda la verdad y nada más que la verdad, lo que yo voy a hacer es cambiar esa condición. Eso es 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué hace Él? Viene ahora delante del juez justo, que es el Padre, y Él viene ahora a decir: sí, Él ha hablado estas babosadas, pero se acaba de arrepentir y ahora yo vengo a presentar la defensa porque mi sangre fue derramada para cubrir y pagar el precio de la babosada. Y ahora yo lo que voy a hacer es, ahora te vengo a dar instrucciones para que hables estas promesas que yo tengo sobre tu vida, y vas a declararlas hasta que te veas al otro lado. Fíjese que entre los jóvenes me gustó Daniel, que vino. Él compartió un testimonio, dice que le sale una masa aquí a la edad de 13 años. Pero él entendía estos principios. Él no empezó a hablar: tengo una masa, tan grande la masa, porque tú estás hablando con tus palabras. Sino que él inmediatamente dice que pasaron dos cosas. Cuando él llamó a su mamá que es de fe y entendió la realidad, ella no declaró la masa que tenaz la masa que le salió a mi hijo. Ahora entienda aquí, porque algunos se van al otro lado. Llegan al médico y ¿qué tiene? Nada, doctor. ¿Para qué vino? Tiene que entender entre quién habla qué cosas. Pero una cosa es que en la iglesia diga: amén, aleluya, soy sano, y sale de esta puerta y empieza: uy, no, tenaz, uy, no, me voy a morir de esta vaina. Gracias por el entusiasmo. Pero aquí es donde necesitamos entender esta realidad, ¿ok? Al que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Así que hay maldiciones que siguen hasta nietos, dice la Biblia, bisnietos. Pero cuando tú vienes en Dios, ahora como embajador, tú tienes el poder para revertir, para romper cualquier condición que esté sobre ti y que esté sobre otros. Eso nos lleva a nuestro último punto, por favor. Y nuestro último punto es este: como embajador, recibir instrucciones no es negociable. Es decir, un embajador es enviado, ¿cierto?, desde su gobierno, desde su país. Pero él necesita entender que hay unas instrucciones que debe llevar a cabo a donde quiera que va. Así que un embajador responde a indicaciones de quien lo envió. Yo lo que quiero desafiarte es a que hoy tomes las credenciales de embajador que Dios te ha dado. Y voy a pedir a los sugieres que me ayuden aquí. Voy a repartir a cada uno una tarjetita que es un recuerdo de una credencial hoy. Y si me ayudan muy rápidamente, porque quiero que tú vayas y lleves esta tarjeta que te dé memoria de esto, sobre todo en esta temporada donde vamos a movernos. Esta es una credencial, es una tarjetica. Algunos, en el respaldo la letra es pequeña, entonces hoy se las voy a poner más grande para algunos, para que en una luz más fuerte puedan ver mejor. Pero hoy quiero que entiendas y mires a las pantallas estos 6 puntos que quiero que tú recuerdes a partir de hoy. Como embajador, tú tienes esto. Dice aquí: el portador de este carnet es embajador del reino de Dios y lo acredita ¿para qué te acredita? Número 1, para actuar en representación de Jesucristo. Es decir, tú hoy necesitas entender que tú no eres un NN en este mundo. Ay, no, yo tan pobrecito solito y yo no. Tú estás actuando en representación de nadie más y de nada menos que de Jesucristo. ¿Sabe? Hay testimonios tan poderosos. En la cumbre de este año allá en Willow me impactó un pastor, Wilfredo de Jesús, dijo algo, que él llegó a otro país donde había un rey y el rey atendía detrás de una cortina. Entonces estaba el intérprete y entonces el intérprete básicamente pues obviamente la ven y la cosa, pero dice: no, dígale que yo vengo en representación del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el traductor se le quedó mirándole: dígale. Dice: no, es que él viene en representación de embajador del Rey de Reyes y de Señor de Señores. Y dice que el rey descubrió la cortina y dijo: sí, ore por mí porque necesito oración. Esto es una historia verídica. Algunos. ¿Sabe qué es lo que diferencia a algunos? Que se creen la palabra. Escúcheme, ¿sabe qué diferencia a algunos? ¿Por qué le pasan cosas? Porque se cree la palabra.
Otros miran la pared y dicen, no. Estaba yo, hoy es domingo, el viernes estaba aquí en el centro comercial Colina, estaba haciendo una vuelta y las cosas de Dios, llegué, entré en una peluquería, tenía un matrimonio, entonces fui a que como dicen, me afinaran. Y un señor que no conocía de la nada, él viene y empieza a hablar conmigo. Y él me empieza a contar su historia. Y él me cuenta cómo, me dice, yo tenía todo, tenía peluquería, tenía 15 empleados, tenía todo, y se me ocurrió meterme con la pirámide del DMG, y total 650 millones perdí mi familia, terminé por allá en un rancho, durmiendo en una estera, dice, con un revólver en la mano me iba a quitar la vida. Y de pronto dice, en esos 6 meses anteriores yo había estado asistiendo a una iglesia, acompañando a una mujer que me gustaba. No estaba interesado en la iglesia. Por eso no todo el que me dice Señor, Señor, ¿ok? Dice, y cuando la iglesia tuvo una situación, estaban pidiendo unas tejas, dijo, yo giré un cheque por 500 mil pesos que necesitaba porque yo tenía la plata. Dice, pero estando en ese momento, dice, yo con el pastor había hablado, me entra una llamada, dice, me iba a pegar el tiro y me entra una llamada al teléfono. Y cuando me entra la llamada, reconozco que es la voz del pastor. Le digo, pastor, ¿cómo está? Y me dice la voz, el pastor me dice, no vayas a hacer lo que estás por hacer. Dios tiene planes para ti, Dios te ama. Lee Isaías 41:10. Dice que él cuelga, coge el revólver, coge las balas, las tira, dice que coge a martillo la pistola y sale y se encuentra con una joven, una mujer de la iglesia. Le dice, ay, tú tienes sangre tal, ¿por qué no nos ayudas a donar? Necesitamos donar. Y dice, no, pero ¿por qué? Dice, es para el pastor, es que está en coma hace una semana. Y dice, no puede estar en coma, yo acabo de recibir una llamada de él. Y dice, no, él está en coma hace una semana. Total que él con el cuento se va a donar la sangre, pero saber qué es la cosa. La esposa del pastor está allí. Le dije, sí, él está. Pero dice, fue el ángel del Señor el que te habló, te está dando Dios otra oportunidad. Dice, desde ese día me entregué a Cristo y hoy estoy otra persona. Ya he tenido un proceso, pero aquí estoy sirviendo al Señor. Wow. ¿En serio? Número 2, usar el nombre de Jesús por el poder delegado. Escúchame, tú y yo necesitamos aprender a usar el nombre de Jesús. Ahora, algunos a veces los escucho y dicen, en el nombre de Dios. No es el nombre de Dios el que tiene poder, es el nombre de Jesucristo. El que murió en la cruz se llama Jesucristo, no Buda, no Mahoma, no Confucio, Jesucristo. Algunos dicen, no, Dios es el mismo. No es el mismo. Satanás se hace llamar Dios. No confundas. Si tú vas a ver el poder de Dios en operación, declara con denuedo, en el nombre de Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesús y hay poder en la sangre de Cristo, y tú necesitas entender lo que tienes allí. Número 3, ¿qué dice allí? Hacer los milagros que Jesús hacía ya aún mayores. Pastor, a ver, ¿usted me está diciendo que yo haga milagros? No, le estoy diciendo que actúe para que Dios respalde. ¿Usted cree que un embajador cuando se mete en algo y está en medio de un conflicto y dice, pues esto es lo que va a hacer, no está esperando es que lo respalde el gobierno de donde lo mandaron? Ese embajador muchas veces dice, hijuelita, en la que me metí, ojalá no me digan nada de allá. Ok, Jesús ya te dijo, sana enfermos. ¿Por qué vemos milagros en medio de nosotros? Por este mismo principio. Pero lo que le estoy diciendo hoy es, yo no soy el que tengo poderes especiales. Esto es algo que le ha sido delegado a todo creyente y tú eres un embajador, pero necesitas atreverte. Impon las manos y empieza a ver lo que pasa. Yo lo he compartido la primera vez que vi una pierna crecer. ¿Por qué? Porque me atreví. ¿Y qué fue lo que dice? En el nombre de Jesús que se alargue. Y se me alargó más que la otra. Lo cual fue un buen problema, porque claro, uno ahí dice, actúe. Todo bajo control y usted está allá. ¿Por qué? Usted está reconociendo que no es usted. Usted está reconociendo que es Dios en usted. Usted está reconociendo que usted no tiene nada, pero Jesús es el que está encargado de respaldar eso.
Y si tú lo actúas, te voy a decir, vas a empezar a mirar cosas tremendas. Mira, en estos días nomás, con lo que tenemos, grupos que se están activando, escucho de un grupo que alguien simplemente se atrevió, vamos a ir con estos niños, y dijo, oiga, pero yo quisiera llevarles algo. ¿Qué dijo? Pues voy a llamar a alguien y voy a preguntar. Y llamó a una persona que conocía de una empresa. Total, la empresa les entregó el apoyo de todo lo que necesitaban los niños. ¿Qué pasó? Un embajador se atrevió a actuar. ¿Y que empezaron a pasar? Milagros, canalización de recursos. O sea, tú y yo no podemos pasar la Navidad, temporada de fin de año, sin venir a celebrar lo que ha pasado a través de tus manos en esta Navidad, porque te atreviste a imponer manos con alguien, a orar por alguien, a dejar que Dios hiciera la diferencia. Amén. Número 4, actuar con autoridad ante huestes espirituales, porque el cielo me respalda. Escúchame bien, escúchame, iglesia. No eres tú el que tiene que tenerle miedo al infierno. Es el infierno el que tiene que tener miedo de ti. Sí, yo cuando empecé mi vida cristiana, yo recuerdo que empecé y al principio se hablaba tanto del diablo. Todo era el diablo que uno vivía. Uy, hijo, el diablo. Sí, eso es como el chiste del reverendo Hagen, que decía que una mujer iba corriendo y ¿por qué corre? Porque el diablo viene detrás de mí. Y decía, no, hermano, usted tiene que cambiar la torta. O sea, es el diablo el que tiene que salir corriendo de usted. Y desde ahí tú necesitas entender que la luz siempre disipa la oscuridad. Cuando tú entras a un lugar, tú necesitas entrar con el de no decir, aquí entré yo. Pero es que ahí hay un demonio, pero es que hay un diablo, pero se tiene que ir porque yo entré. ¿Por qué? Porque Jesús entró conmigo, porque a donde yo voy Él está conmigo. Hay tantas historias y tampoco el tiempo, pero recuerdo el testimonio de un predicador. Había un loco de la celda no sé qué, creo que era en Costa Rica o Panamá. Y el hombre básicamente estaba demente, desde ese año le tenían que botar la comida. Y un día el Espíritu Santo le dice a este hombre en oración, quiero que vayas a la celda donde está este hombre y quiero que ores por él y lo libertes. Ahora, cuando llegó allá, obviamente le habla a los guardias y le habla a todos, mire, vengo en el nombre de Jesús porque el Señor me mandó a traerle libertad. Todo el mundo se le burló y dijo, ábranme la celda. Y no, usted no puede entrar a esa celda, lo va a matar. Ábrame la celda. Dice que él entró a la celda y este hombre se arrinconó. Obviamente no era él, eran los demonios que estaban con él. Y dice que él empieza a orar, y cuando empieza a orar empezó una liberación en ese lugar. Y cuando termina la liberación sale con el hombre él afuera, y los vigilantes de ahora, todo el mundo ya no tenían sonrisas, ahora tenían asombro y tenían respeto. Escúchame, ¿te vas a atrever en la empresa donde estás viendo una situación, decir, ¿me permiten orar por esa situación? Tal vez empiecen a reírse, pero te voy a decir, las cosas van a cambiar cuando la respuesta de Dios venga. Pero lo que está la respuesta para un mundo somos tú y yo. Que tú y yo nos paremos y tú nos atrevamos. Cuando tú lo haces, te voy a decir, cosas van a pasar, cosas que ni siquiera esperamos. El infierno nos tiene miedo, pero el secreto mayor guardado del infierno es ese: que no se enteren, porque si se enteran del poder que tienen, hay de nosotros. Tú y yo no debemos temer a huestes de maldad. Número 5, debemos traer la paz de Dios sobre las comunidades. Cuando tú llegas a una comunidad, tú estás llamado a traer el reino de Dios a ese lugar. Eso fue lo que él dijo. Díganles, el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado a este lugar. Y por último, 6, el grupo de vida al que perteneces es un territorio del cielo en la tierra. Y eso es lo que quiero que entiendan. En esta temporada que estamos pidiéndole, únanse, conéctense a un grupo. Tenemos en diferentes hospitales, hay niños con síndrome de Down, hay hogares geriátricos, hay áreas de cáncer, hay áreas de cafés, hay diferentes sitios. Pero yo quiero que cuando ustedes vayan, ustedes se miren de esta manera. A donde llegamos como grupo, somos una embajada que acaba de establecer su localización en un lugar determinado. En otras palabras, llegamos al hospital. Ahora es el momento para que la gloria de Dios se manifieste en este lugar. Ahora, donde hay desesperanza y donde hay gente diciendo ¿dónde está Dios?, ahora van a empezar a ver que hay una diferencia porque entramos aquí. Ahora van a empezar a suceder milagros porque llegamos aquí. Ahora demonios que están en este lugar tienen que huir porque nosotros llegamos aquí. Porque en el nombre de Jesús estamos tomando control del lugar. Amén. ¿Cuántos lo creen? Ahí es donde empieza una realidad. Y yo quiero animarte a que tú te vincules. Aquí están las diferentes personas. Vengan para acá, dejen los temores que se me van a las esquinas, ¿cierto? Inscríbanse todos aquellos que tienen un botón.
van a darte espacios, diferentes grupos a donde tú puedes participar, a donde tú dices, hoy quisiera ir a un hospital tal, quisiera ir a tal lado, quisiera ir al otro. ¿Por qué? Porque vamos a movilizarnos a hacer la diferencia. Amén.